Amados hermanos en Cristo, hace 2 semanas no nos imaginábamos estar en la presente situación. Estábamos muy cómodos aquí en nuestros asientos pensando que siempre sería así. Sin embargo, este lugar está prácticamente vacío y todos ustedes están en sus hogares alabando al Señor en este reposo. Es muy diferente y les quiero confesar que es un poco curioso a la vez estar predicando y no verlos y saber que allí están, y espero que así sea, que todos estemos unidos en este nuestro servicio honrando al Señor. Pero vamos a la palabra de Dios y quiero pedirles que por favor abran su Biblia. Vamos a estudiar en esta tarde la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10. Solamente vamos a tomar de base el verso 7 y es el verso que voy a leer, y dice la palabra de Dios de esta manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Permítame por favor hacer una oración. Padre bueno que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde estamos delante de ti, Señor, y queremos suplicarte para que bendigas tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú permitas que tu pueblo en sus diferentes hogares, Señor, puedan recibir palabra tuya. Te rogamos para que tu Santo Espíritu pueda moverse en cada uno de ellos. Te suplicamos para que tu palabra venga a traer convicción en estos días difíciles, en estos días donde nuestra fe es probada. Y queremos suplicarte, Señor, para que tu palabra venga a fortalecernos, venga a ayudarnos, venga a enseñarnos, Señor, que tú eres el proveedor de todo. Señor, te pedimos de tu ayuda y tu dirección en el nombre bendito de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo al joven Timoteo. Pero ¿quién fue Timoteo? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 1 al versículo 3, que el apóstol Pablo conoció a Timoteo en su segundo viaje misionero en una ciudad llamada Listra. Y dice que su madre fue judía y su padre griego. Dice también, hermanos, en el verso número 2, que los hermanos de Listra y de Iconio daban buen testimonio de él. Timoteo, aunque fue un joven, fue un hombre muy maduro. Y él estaba muy comprometido en las cosas de Dios. Por eso dice el verso 3, que Pablo quiso que fuese con él, porque sabía que sería de mucha ayuda en el ministerio. La Biblia no solamente revela esto acerca de este joven, sino que también los versos que vamos a estudiar a continuación
en segunda epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 1, hasta el verso número 3, vamos a encontrar, hermanos, otras cualidades de este joven predicador. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de segunda Timoteo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo estaba en el calabozo romano, y esta es la última carta escrita por él antes de morir, posiblemente en el año 64 después de Cristo. Esta es la última carta que Pablo escribe y la envía, hermanos, directamente a este joven llamado Timoteo. Algunos teólogos nos dicen acerca de esto que Pablo, hermanos, se está despidiendo, pero él a la vez está pasando la antorcha para que el joven Timoteo siga predicando, siga anunciando lo que Pablo, hermanos, iba a dejar al morir. Pero antes, Pablo quiere fortalecer su fe. Y la palabra de Dios nos enseña, del verso 3 al verso número 5, algunas cualidades importantes que este joven tenía. Y dice la palabra de Dios en el verso 3, hermanos: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Este joven predicador estaba siempre en la mente del apóstol Pablo. Y Pablo oraba para que Dios lo fortaleciera. Timoteo no solamente era un predicador, sino que Timoteo también fue un pastor. Y fue un pastor de la iglesia de Éfeso. Una iglesia donde había personas que causaban conflicto. Y Pablo dice aquí la palabra de Dios, que oraba por Timoteo noche y día para que Dios fortaleciera su fe. Pero dice la palabra también en el verso 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aquí, hermanos, en el verso número 4, habla acerca de un hombre con sentimientos nobles. Pablo, hermano, Timoteo realmente amaba a Dios, amaba su obra, amaba, hermanos, al apóstol Pablo. Timoteo realmente, hermanos, amaba a la iglesia. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo está hablando en pasado. Me acuerdo, Timoteo, de tus lágrimas, cómo tú llorabas por los hermanos, llorabas por la obra. Pero también, hermanos, en el verso número 5, habla de otra característica importante de este Timoteo. Dice el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida
La fe de Timoteo, hermanos, estaba bien cimentada. En su corazón no había otro interés que lo impulsara para servir al Señor. Su deseo era solamente ser útil en el ministerio de Dios. Y esta fe que Timoteo tenía, se la transmitió, dice aquí la palabra de Dios, su madre y su abuela, que también, hermanos, estaban con él. Aquí vemos que el apóstol Pablo está recordando cómo era este Timoteo. Era un hombre con sentimientos nobles. Era un hombre, hermanos, con una fe firme. Pero los siguientes versos nos muestran un enfriamiento que Timoteo, hermanos, estaba experimentando. Ya Timoteo, hermanos, no era el mismo. Ahora, hermanos, Timoteo, hermanos, estaba actuando diferente. Y podríamos nosotros tal vez pasar por lo mismo. Podemos nosotros empezar con una fe firme. Podemos nosotros empezar amando a la iglesia, amando su obra. Pero vienen, hermanos, las pruebas, vienen las tribulaciones y empezamos a enfriarnos. Y fue lo que a Timoteo le sucedió. Porque dice la palabra en el verso número 6. Dice: por lo cual te aconsejo que vives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí Pablo está animando a Timoteo que ese don que Dios le dio, que lo siga avivando. Según algunas escrituras, nos muestra la palabra de Dios que Timoteo era menospreciado. En 1 Timoteo 4:12 dice su palabra: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, fe y pureza. Había algunos que menospreciaban a Timoteo por su juventud. Pero también en 1 Corintios capítulo 16, verso 10, Pablo le aconseja a la iglesia de Corinto: si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor. Y Pablo les recuerda diciendo: porque él hace la obra del Señor como también yo. La iglesia de Corinto, hermanos, algunos de ellos eran personas arrogantes. Que venía, hermanos, Timoteo, un predicador, un ministro del evangelio, a hablarles la palabra, y algunos lo menospreciaban por ser joven. Y todo esto, hermanos, iba apagando ese fuego que Timoteo, hermano, sentía por servir al Señor. Algunos lo criticaban por ignorancia, otros lo criticaban por celos, otros también lo hacían por malicia. Y ellos, hermanos, hacían la obra de Satanás para que este fuego que Timoteo sentía se redujera a nada. Sin embargo,
Dios por medio del apóstol Pablo lo estaba animando para que ese fuego, hermanos, ardiera más. Y Dios es el que lo animaba, porque Dios es el que se lo había dado como un regalo. Y yo quiero que recuerde que Dios siempre nos va a animar para que usted y yo sigamos desarrollando nuestros dones, porque Él es el que nos los ha dado para que nosotros lo usemos. Pero aquí vemos, hermanos, que Timoteo estaba queriendo ser apagado. El diablo quería que él no sirviera más. Y aquí está Dios por medio del apóstol Pablo animándolo para que ese fuego se avive. Y de la misma manera, hermanos, puede ser que por causa de las pruebas, por causa de las dificultades, el don que Dios le ha dado a usted se quiere apagar. Pero ese don se lo ha dado Dios para que usted y yo lo desarrollemos. Para que nosotros a través de este don le demos gloria a Dios. Para que nosotros podamos ser útiles en su obra. Y las palabras de Dios a nosotros es que ese don, hermanos, nunca se apague. Que ese don, hermanos, siempre esté vivo. Que ese don, hermanos, siempre esté sirviendo. Que ese don siempre sea útil para la obra de Dios. Y es lo que le recuerda Pablo a Timoteo. Y vamos, por favor, hermanos, al verso clave. Este verso, hermanos, es un verso que nos muestra el gran poder de Dios. Lo que el Señor nos ha dado. Para que nosotros sigamos desarrollándonos. Para que nosotros sigamos cumpliendo lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Porque, hermanos, el Señor no nos ha dejado solos. Ni ha decidido que nosotros vayamos por nuestra propia fuerza. Dios, hermanos, nos ha dado de su Espíritu para que nosotros podamos cumplir su obra. Y a través de su Espíritu nosotros vamos a hacerlo. Porque esta es la obra de Dios. Porque es Dios actuando en nosotros. Y su obra, hermanos, va a prevalecer. Porque Dios así lo ha querido. Aún, hermanos, en estos tiempos difíciles, aún aunque los templos estén vacíos, la palabra de Dios va a seguir siendo predicada. Las casas van a seguir cantando, van a seguir alabando a Dios. Vamos a seguir, hermanos, estudiando la palabra, aunque los templos se cierren. Porque la palabra de Dios no está presa, dijo el apóstol Pablo. Sino que la palabra de Dios sigue corriendo y sigue tocando corazones. Y el verso clave de hoy, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las pruebas y las dificultades hicieron que Timoteo se intimidara. Hicieron, hermanos, que él ya no siguiera predicando y pastoreando. Timoteo empezó a preferir a hacerse a un lado
y no a obedecer el mandato de su Señor y Dios de seguir predicando. Y todo, hermanos, porque sintió temor, porque sintió cobardía, porque no aguantó, hermanos, la crítica, no aguantó el menosprecio. Y empezó, hermanos, a hacer a un lado, hermanos, ese don que Dios le había dado. Ese don que debería desarrollarse. Timoteo, hermanos, lo empezaba a apagar. Y todo porque sintió temor. Y allí el texto nos dice: el temor, hermanos, no es de Dios, sino el temor viene de nuestra propia naturaleza caída. Y con la ayuda de Dios debemos pedirle al Señor que el temor no domine nuestras decisiones, ya que el temor es la falta de fe en Dios. Hoy en día, hermanos, existe un gran temor en la gente. La gente tiene miedo. Está temerosa de enfermarse y de morir. Y si nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, estamos experimentando lo mismo, debemos pedirle al Señor que quite de nuestra mente este temor, porque este temor no proviene de Dios. Este temor, hermanos, no proviene del Señor, porque aquí dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El temor que existe en la gente que no conoce al Señor, ese temor no debe existir en aquellos que conocemos a Cristo, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, porque nosotros, hermanos, sabemos en quién hemos creído. Porque nosotros tenemos una esperanza más grande. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que la gente teme. Todo lo contrario a lo que la gente dice. Todo lo contrario, hermanos. Es lo que nosotros debemos estar anunciando. Todo lo contrario. Hay tantas noticias que están, hermanos, causando temor. Y la gente solamente está escuchando esas noticias. Y el miedo, hermanos, está creciendo en nuestra sociedad, en nuestros vecinos. Pero ellos deben escuchar, hermanos, todo lo contrario en nosotros. Todo lo contrario, hermanos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor nos ha regalado? Dice la palabra de Dios: lo que nosotros hemos recibido de Dios es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En estos días, la gente necesita un espíritu de poder. La gente necesita un espíritu de amor. La gente necesita un espíritu de dominio propio. Y esto es lo que nos ha dado Dios según su palabra.
Esto es lo que nosotros tenemos según su palabra, y su palabra no miente, su palabra es verdad. Un espíritu de poder. La palabra poder viene del griego dunamis, y de allí también viene la palabra dinamita. Y la palabra poder significa, hermanos, una gran fuerza de lo alto. Una gran fuerza de lo alto, porque Dios es el único que puede proveer ese poder. Dios nos ha dado un espíritu de poder, pero un poder que no proviene de usted ni de mí. Un poder que viene de Dios. Y ese poder es el que nos fortalece. Ese poder es el que nos ayuda. Ese poder de Dios es en quien nosotros estamos confiados. En ese poder que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, versículo 18 al versículo 20. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y mire lo que dice el verso número 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y cuál es ese poder de su fuerza, hermanos? Dice el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder es el que Dios nos ha dado para resistir, hermanos, toda clase de adversidades. Ese poder que proviene de Dios, ese poder que está en nosotros, que debe alejar ese miedo, esa angustia que el mundo ahora tiene, hermanos. Ese mismo poder estaba en Pablo. ¿Qué era lo que motivaba a Pablo a seguir escribiendo, hermanos? Él estaba a punto de morir. Posiblemente faltaban días o posiblemente faltaban horas. Pablo sabía que iba a morir, era una seguridad. Y Pablo, hermanos, aún en esa situación, él está confiado. Aunque sabía que iba a morir, sabía que su muerte era una seguridad, hermanos. Él estaba confiado, porque sabía en quién había creído. Nosotros algún día tendremos que morir. Y el Señor lo decide cuándo. Pero hermanos, nosotros estamos confiados en Dios. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos que si morimos hoy, sabemos, hermanos, que nos vamos a encontrar con Cristo para vivir con Él para siempre. Nosotros tenemos una esperanza más grande. Y Pablo, hermanos, a pesar de que él estaba dentro de esa cárcel fría, con muchas carencias y a punto de morir, está animando al joven Timoteo para que su fe no se apague. Y es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, hermanos.
Es lo que nosotros debemos estar transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos. Debemos estar transmitiendo, hermanos, ese poder que viene de Dios. Podamos fortalecer a aquellos que ahorita están con ese temor. Pablo está fortaleciendo a un joven llamado Timoteo, y Pablo está a punto de morir. Pero dice también la palabra de Dios que no solamente Dios nos ha dado espíritu de poder, sino que también nos ha dado espíritu de amor. Y aquí, hermanos, la palabra amor viene del griego ágape. Y este es el amor más excelso, más alto, el amor de Dios. El amor de Dios. Y el amor de Dios, hermanos, es el que nos rodea. El amor de Dios es constante. El amor de Dios no es volátil. El amor de Dios no depende de nuestra fidelidad, sino depende de su fidelidad. El amor del hombre es egoísta. Busca el hombre su propio bien y no el de los demás. El hombre busca solamente protegerse a sí mismo. El hombre busca solamente lo necesario para él y su familia. Pero este amor de Dios, este amor que Dios nos ha dado, nos hace también preocuparnos y buscar el bien de los demás. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 16 al verso 17. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y dice la palabra, también nosotros nuestra vida por los hermanos. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede el amor de Dios en él? Y dice el apóstol Juan, hijitos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. En estos días difíciles, hermanos, donde hay tanta necesidad, es donde nosotros debemos estar pensando, no solo en nosotros y en nuestras familias, sino en los demás, en los demás. Y es aquí donde se prueba el verdadero amor de Dios, que cada uno de nosotros debemos tener. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio en griego es sofronismos. Y dominio propio significa aprender a vivir en disciplina. Hemos sido testigos de cómo la gente compra desmedidamente, tanto que ha arrasado con los supermercados. Ellos creen, hermanos, que todo se va a acabar y que si no se abastecen de todo lo necesario, ellos y sus familias sufrirán las consecuencias. Tanto que han perdido el control y tienen en sus hogares hasta lo que no necesitan. Pero hermanos, dice aquí la palabra de Dios, que el Señor nos ha dado dominio propio. El Señor nos enseña
enseña a vivir en disciplina. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos su palabra. Nosotros la conocemos. Nosotros sabemos acerca de Israel. Cómo más de 1 millón de personas estuvieron 40 años en el desierto. Y no les faltó el pan, ni el calzado, ni el vestido. Nosotros sabemos a través de su palabra que mientras en Israel no llovió por 3 años, a Elías el profeta nunca le faltó pan y agua. Nosotros también sabemos que el Señor Jesús alimentó a más de 10,000 personas con 5 panes y 2 peces. Eso es lo que nos enseña su palabra. Es lo que nosotros hemos aprendido. Y el Señor dijo en una ocasión: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y dice el Señor Jesús: y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y el Señor Jesús les dice a los hombres, dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Nosotros sabemos y nosotros debemos almacenar nuestros alimentos con disciplina, porque reconocemos que Dios es nuestro proveedor. Así que, hermanos, la palabra de hoy nos enseña a que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y termino con estos tres versos. Verso 8 al verso 10. Verso 8. Por tanto, aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: levántate, cumple con tu ministerio. Y le dice Pablo en el verso 8: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que en medio de las aflicciones, allí está, él va a poder ver el poder de Dios. Y dice el verso 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú y yo somos salvos y hemos sido llamados a un trabajo muy especial de ir a predicar. No hagas a un lado, Timoteo, ese llamado de Dios. Y le dice Pablo a Timoteo que no hemos recibido, dice el verso 9, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y finalizo con el verso 10. Y mire dónde está nuestra esperanza. Nosotros no debemos tener miedo a morir. La muerte no debe ser nuestro temor. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué la muerte no debe ser nuestro temor? Porque no debemos estar aterrorizados. Mire lo que dice el verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y mira, hermano,
el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y sacó a luz la inmortalidad por medio del Evangelio. Timoteo, no tengas miedo. No tengas miedo. Porque nosotros tenemos la vida. Y también tenemos la inmortalidad que nos ha sido dada gracias a Jesucristo. Y esa, mis hermanos, esa es nuestra esperanza. Vayamos con las gentes, hermanos. Y en vez de que nosotros estemos atemorizados, mostrémosle a través de su palabra que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. El Señor, hermanos, nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Dios bendiga su santa palabra.